Hola a todos, vamos a ver un poco sobre rectas, tangentes y normales a curvas. Y vamos a hacer algunos ejercicios con esto. Lo primero que quiero que observemos eh, es que es una recta tangente, algo que ya habíamos visto antes, pero aquí tenemos la recta tangente a esta curva, que es, aquí tengo la ecuación, tengo la recta tangente a esta curva, recta tangente en este punto, que es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Claro, es una recta que toca a la curva en un solo punto, ¿verdad? En este caso, solo en este punto. Y la recta normal, pues es una recta que, que va a ser perpendicular a la curva, ¿sí? O sea, si yo cambiara un poco esta recta, em, sería normal a la curva en otro punto. Por ejemplo, si yo tengo la recta x igual a 0, es normal a la curva en este punto. Y bueno, también es normal a la curva en este punto, esa misma recta. Y claro, la recta y igual a 0, por otro lado, recta y igual a 0, sería normal a la curva en este punto y también en este punto, ¿verdad? O sea, es perpendicular a la curva en esos puntos. Y claro, una característica que va a tener esas rectas es que van a ser perpendiculares también a las rectas tangentes en los puntos de la curva. Por ejemplo, en este punto, esta recta igual a x, que es la recta normal a la curva, pues es perpendicular también a la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, fácilmente, si ya tenemos la pendiente de la recta tangente, que eso lo encontramos con la derivada, fácilmente podemos encontrar la pendiente de la recta normal, porque ya sabemos que tiene que ser perpendicular a la recta tangente, ¿verdad? Entonces la pendiente sería simplemente el recíproco negativo de la pendiente de la recta tangente. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Primero vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente y la recta normal a esta curva. La curva sencilla, la tengo graficada por acá. La curva y igual a 2x menos x al cubo. Y lo primero que vamos a hacer es encontrar la derivada. ¿Por qué la derivada? Porque ya sabemos que la derivada nos da, evaluada en un punto, nos da la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Sí? Bien, entonces hacemos la derivada y es simplemente 2 menos 3x al cuadrado. ¿Qué hacemos después? Pues evaluar la derivada en ese punto. En este caso, pues simplemente evaluar la derivada en x igual a menos 2, ¿verdad? Al evaluar la derivada en x igual a menos 2, pues nos da menos 10, nos da menos 10. Y esa sería la pendiente de nuestra recta tangente, que la voy a simbolizar así, la pendiente de la recta tangente. Una vez teniendo eso, pues simplemente ya sabemos que con la pendiente y con un punto ya podemos encontrar la ecuación de una recta. El punto claramente es menos 2,4. Si no nos dieran este valor de y, pues simplemente habría que evaluar en la función y ya tenemos el valor de y, ¿verdad? Pero aquí ya nos dan el punto, entonces ya con la pendiente y el punto podemos encontrar la ecuación de la recta tangente. Y bueno, usamos la forma punto pendiente que ustedes ya conocen. Tenemos y menos 4 es igual a menos 10 por x menos 2, valor de x. Y simplificando y despejando para allá llegamos a que la pendiente de la recta, perdón, la ecuación de la recta tangente es esta que tenemos acá. ¿Sí? Ahora, para encontrar la ecuación de la recta normal, simplemente tenemos que observar que la pendiente de la recta normal tiene que ser el recíproco negativo de la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Y bueno, el recíproco negativo de menos 10 es 1 sobre 10. Y otra vez usamos la forma punto pendiente y encontramos la ecuación de la recta normal. Y aquí la tenemos. Bien, y quiero que veamos
las gráficas de estas rectas junto con la gráfica de la curva y las tengo por acá. Aquí tengo la gráfica de la recta y igual a menos 10x menos 16, que es la recta tangente, y en efecto observamos que como la recta toca la curva en este punto, el punto menos 2,4 que nos dieron, ¿verdad? Y si graficamos la recta normal, acá la tenemos, vemos que esa recta es normal a la curva, o a la dirección de la curva en ese punto, ¿verdad? Y claramente también es perpendicular a la recta tangente también, la recta 1 sobre 10 más 21 quintos, 1 sobre 10x más 21 quintos. Entonces observamos que tenemos bien nuestras ecuaciones. Hagamos un ejemplo más, y en este caso vamos a tener una curva que no es una función. Acá la tengo graficada. ¿Sí? Aquí tengo graficada la curva y vamos a seguir los mismos pasos. Bueno, tenemos que encontrar la recta normal y la recta tangente a la curva en este punto, el punto raíz de 3, raíz de 3 cuartos, raíz de 3 medios. Aquí tengo ese punto graficado, ¿verdad? Entonces tengo que encontrar la recta tangente a la curva en ese punto y también la recta normal, que va a tener más o menos esta dirección. Bien, veamos entonces, encontramos la derivada, pero en este caso vamos a usar la derivada implícita, ¿verdad? Ya que tenemos una relación, no una función. Entonces vamos a encontrar la derivada implícita. Y bueno, la derivada la tengo acá, la derivada de y a la 4, recordemos que y es una función de x, entonces la derivada de y a la 4 es 4y al cubo por la derivada interna, que es y', y eso sería igual a la derivada de este lado, que es con respecto a x, que es 2y por y' menos la derivada de esto, que es 2x. Ya saben que aquí despejamos para y', ¿verdad? Despejamos para y'. Entonces aquí tengo la derivada. Puedo simplificar aquí, sacar factor común 2 y sacar factor común 2 acá y simplificar eso. Y este menos lo voy a escribir acá. Entonces me queda la expresión de esta forma. Esta es la derivada. La voy a escribir de esta forma para que se vea más bonito acá, ¿verdad? Al momento de evaluar. Y bueno, ya teniendo la derivada, no importa que sea la derivada implícita, lo que vamos a hacer es evaluar en el punto que nos dan. O sea, en raíz de 3 cuartos, raíz de 3 medios. Al evaluar la derivada en ese punto, acá la tengo, simplemente sustituimos, x es raíz de 3 cuartos y y es raíz de 3 medios. Esto como está elevado al cubo me queda 3 raíz de 3 sobre 8 ya elevado al cubo, ¿verdad? Simplificado me queda 3 raíz de 3 sobre 4 y aquí siempre me queda raíz de 3 sobre 2, simplificando aquí me queda raíz de 3 sobre 4. Y al dividir esto entre esto me da menos 1. Entonces aquí ya tenemos la derivada evaluada en el punto, nos da menos 1, por lo tanto esta sería la pendiente de la recta tangente. Recuerden, la derivada evaluada en el punto me da la pendiente de la recta tangente. Entonces, ahora lo que hay que hacer es aplicar la fórmula punto pendiente de la recta. Y bueno, y en este caso es raíz de 3 sobre 2 y x es raíz de 3 sobre 4. Ya tenemos la pendiente que es menos 1 y el punto que es este, ¿verdad? Entonces y menos y sub 0, o sea, raíz de 3 sobre 2, es igual a la pendiente que es menos 1 por x menos x sub 0, que es raíz de 3 sobre 4. Despejamos para y nos queda que y es igual a menos x más 3 raíz de 3 sobre 4. Voy a graficar esta función, esta recta. Acá la tengo, menos x más 3 raíz de 3 sobre 4. Y en efecto vemos cómo es tangente a la curva, ¿verdad? Por mucho que yo haga zoom, vamos a ver que toca la curva en un punto, ¿sí? Vamos a ver ahora la recta normal. Para encontrar la recta normal, lo primero que tenemos que notar es que el recíproco negativo de menos 1, pues es 1. El recíproco es 1, y para que sea el negativo de menos 1, pues es 1, ¿verdad? Y volvemos a aplicar la fórmula punto pendiente, y menos y sub 0 es igual a la pendiente que es 1 por x menos x sub 0. Y
y después despejamos para y nos queda esta ecuación de acá. Si yo grafico esa ecuación, acá la tengo ya lista, vemos que es tangente, bueno, perdón, perpendicular a la recta tangente. Y también observamos que es perpendicular a la curva, ¿verdad? En ese punto. Justo la dirección de la curva en ese punto y la dirección de la recta normal, pues son perpendiculares. Claro, la dirección que está tomando la curva en ese punto, pues es la dirección de la recta tangente, ¿verdad? Si lo queremos ver de esa manera. Entonces ahí ya tenemos resuelto este problema. Hagamos un ejercicio más. Y en este caso vamos a determinar la ecuación de esta recta, la ecuación de la recta tangente, perdón, a esta curva, en el valor que todavía no conocemos, donde la recta tangente de esta curva en ese punto va a ser también, va a ser paralela a la recta tangente de esta curva en ese mismo valor de x. O sea, primero tenemos que entender bien el problema, ¿verdad? Yo voy a encontrar la recta tangente de esta curva. Recuerden que para encontrar la recta tangente necesitamos claramente la curva y necesitamos un punto de la curva donde queremos encontrar esa recta tangente. En este caso todavía no lo sabemos, de hecho tenemos que encontrar ese valor. Y ese va a ser, en este valor, x sub 0, la recta tangente de esta curva va a ser paralela a la recta tangente de esta curva en ese mismo valor, claramente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar ese valor x sub 0. Lo que vamos a hacer es encontrar primero entonces la derivada. Como primer paso vamos a hacer las derivadas de cada una de las dos curvas. Y bueno, la derivada de 4 logaritmo natural de x es 4 sobre x y la de esta otra curva es 2x menos 2. Y lo que vamos a hacer es evaluar en el punto. Que noten que en este caso es interesante porque el punto es desconocido. El punto o el valor de x donde vamos a encontrar la recta tangente a esta curva, todavía no lo conocemos. Y le llamamos x sub 0. Entonces vamos a sustituir ese x sub 0 y vamos a evaluar y' acá en x sub 0. Y eso me da 4 sobre x sub 0, ¿verdad? Simplemente sustituimos x por x sub 0. Esa sería la pendiente de la recta tangente a esta curva en x sub 0. La vamos a llamar m1. También evaluamos en la otra derivada. Y al evaluar en la otra derivada me queda 2x sub 0 menos 2. Que esta va a ser la pendiente de la recta tangente a esta otra curva en ese mismo punto, en x sub 0. Ahora, recordemos que para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes tienen que ser iguales. Entonces lo que vamos a hacer es igualar las pendientes. Esta es la pendiente de esta curva, de la recta tangente de esta curva, y esta es la pendiente de la recta tangente a esta curva. Las igualamos las pendientes entonces, aquí lo tengo, y nos queda esta ecuación. Y simplemente tengo que despejar acá para x sub 0. Bueno, aquí voy a pasar a multiplicar x sub 0, me queda entonces 2x sub 0 al cuadrado menos 2 por x sub 0. Me queda una ecuación cuadrática aquí, 2x sub 0 al cuadrado menos 2x sub 0 menos 4 igual a 0. Aquí tengo, saqué factor común 2, ¿verdad? Y lo mandé a dividir, entonces me queda esta ecuación. Y esto sería la factorización de esta ecuación. Por lo tanto, tengo dos posibles valores para x sub 0. Tengo x sub 0 igual a 2 y x sub 0 igual a menos 1. Ahora, ¿cuál valor tomamos? El valor que vamos a tomar es x sub 0 igual a 2. Este lo descartamos porque recuerden que estamos encontrando la recta tangente a esta curva, a 4 logaritmo natural de x, que acá la tengo. 4 logaritmo natural de x. Si yo grafico x igual a menos 1, que me va a quedar aquí una recta, x igual a menos 1, claramente eso no está ni tan siquiera en el dominio de esta función, ¿verdad? Entonces la descartamos completamente. El valor entonces que vamos a encontrar aquí es x igual a 2.
x igual a 2, ¿sí? X igual a 2. Bien, entonces ya sabemos que x sub 0 es 2. En x sub 0, la recta tangente de esta curva y la recta tangente de esta curva son paralelas, ¿sí? Bien, pero yo necesito para encontrar las rectas, la ecuación de una recta, necesito la pendiente y, y un punto, ¿verdad? Por el que va a pasar esa recta. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la pendiente de ambas rectas, ¿verdad? Puedo usar entonces cualquiera de estas dos fórmulas. Como ya sé que x sub 0 es 2, entonces voy a sustituir en x igual a 2 en las derivadas. En cualquiera de las derivadas, me va a dar igual. Porque recuerden que igualamos las pendientes, ¿verdad? Entonces, o mejor dicho, la derivada de las dos curvas va a ser igual en ese punto, en x igual a 2. Y si lo observamos, 4 entre 2 me da 2. Y aquí 2 por 2, 4 menos 2, 2. Yo usé aquí pues 4, y' igual a 4 entre x y ya sabemos que da 2. Esa es la pendiente de la recta tangente a las dos curvas, ¿sí? La recta tangente a las dos curvas en ese punto, en x sub 0 igual a 2. Dio la casualidad que x sub 0 es 2 y que la pendiente también es 2, ¿verdad? Luego, ya tenemos la pendiente, que es 2, ¿verdad? Tenemos el punto x sub 0, que es 2, y lo que nos falta ahora para encontrar la ecuación de la recta es un punto por el que pasa la recta. Claro, ese punto tiene que estar en la curva de y igual a 4 logaritmo natural de x, ¿verdad? Y lo único que voy a hacer para encontrar el valor de y es evaluar en x igual a 2. Voy a evaluar en x igual a 2 porque voy a encontrar la recta tangente, la ecuación de la recta tangente, en x sub 0 igual a 2. ¿Sí? En el valor de x, que es 2. Entonces, al sustituir por 2, me queda que el valor de y es 4 logaritmo natural de 2. Entonces, el punto por el que va a pasar esa recta, o el punto de la curva en el que va a ser tangente esa recta a la curva, va a ser este, 2,4 logaritmo natural de 2. Acá lo tengo ya graficado, es este punto de acá, 2,4 logaritmo natural de 2. Tengo que encontrar entonces una recta, la ecuación de la recta tangente a la curva en este punto, Nos faltaba ese valor de y, ¿verdad? Para tener el par ordenado que necesitamos para encontrar la ecuación de la recta. Y una vez ya teniendo la pendiente, que es 2, y el punto por el que va a pasar la recta, simplemente usamos la fórmula punto pendiente. Este sería y sub 0, este sería x sub 0. Entonces y menos y sub 0 es igual a la pendiente, que es 2, por x menos x sub 0. Vamos a despejar acá, ¿sí? Y me queda que y es igual a 2x más 4 logaritmo natural de 2 menos 4. Aquí saqué factor común 4 y me queda 2x más 4 por logaritmo natural de 2 menos 1. Aquí lo que hice fue escribir 1 como logaritmo natural de e. Recuerden que 1 es equivalente al logaritmo natural de e. Y como tengo una resta de logaritmos, puedo escribirlo en un solo logaritmo. Entonces sería logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de e. Y por eso fue que lo escribí así. 2x más 4 logaritmo natural de 2 sobre e. Quiero que observemos ahora esa recta y vemos que en efecto es, es tangente a la curva en ese punto, en x igual a 2. ¿Sí? Y bueno, resultó que la pendiente también es 2, ¿verdad? Ahora, quiero que observemos la otra curva. La curva y igual a x al cuadrado menos 2x menos 5. En x igual a 2, al evaluar en x igual a 2, el punto que nos da es 2, menos 5. Si yo yo encontré por aparte la recta tangente a esta curva, esta parábola, en este punto. Y bueno, es esta. ¿La pueden hacer ustedes? Lo pueden encontrar si lo desean.
yo lo hice aparte. Y esta fue la recta tangente que me dio, 2x menos 9. Si observamos, es la recta tangente a esta curva, a la parábola, en x igual a 2. ¿Sí? Si yo aquí grafico x igual a 2, ¿ven? Pasa por ambos puntos. Y observamos que las rectas tangentes a ambas curvas, tanto a esta como a esta, ¿sí? Son paralelas, que era lo que andábamos buscando.